El ritmo de cambio actual, impulsado por las nuevas tecnologías y aplicaciones que están transformando lo que conocemos como normal, es más rápido que la habilidad natural de la humanidad de cambiar. La industria financiera en América Latina se enfrenta particularmente al desafío de cambiar, de transformarse, de adelantarse al tren tecnológico que avanza a toda velocidad. Para transformarnos, debemos aprender nuevas maneras de operar, de comunicarnos y de comportarnos. Debemos desafiar nuestros prejuicios, nuestras creencias heredadas y abrazar las posibilidades que brinda la innovación, por nuestros clientes, nuestros colaboradores y por nosotros mismos. Y lo más importante, debemos aprender unos de otros. Y es por eso que FinTech Américas creó FinTech Américas TV, el canal de eventos digitales de FinTech Américas, que ofrece semanalmente la programación más completa y relevante sobre transformación digital para la industria financiera en América Latina. Desde nuestras conferencias virtuales semestrales, los deep dives sobre temas críticos, hasta Inside Access, nuestra reconocida serie de webinars sobre tecnologías de vanguardia que marcan la diferencia, FATV está siempre encendida. Hola a todos y muy buenos días y bienvenidos a FATV, el canal digital de FinTech Américas. Soy Ray Ruga, el CEO de FinTech Américas, y hoy seré su anfitrión en este nuevo episodio de Deep Dive, que está realmente increíble. El programa de hoy, Un Mundo Sin Efectivo, el futuro de los pagos digitales, cubre uno de los temas más críticos de los últimos años para la industria. Quiero empezar remarcando que hubo un antes y un después en el tema de los pagos digitales, marcado obviamente por la pandemia COVID. El lockdown llevó a una explosión en los pagos digitales alrededor del mundo entero, incluyendo América Latina, tendencia que continuó un aumento desde entonces. Como resultado directo, las necesidades y expectativas de los clientes de la banca cambiaron rápidamente. Muchos jugadores provenientes del mundo fintech ya estaban adelantados en temas de pagos digitales. Jugadores como Mercado Pago o RappiPay, por ejemplo, y tomaron ventaja de esta situación para alargar su liderazgo. Los bancos que ya estaban trabajando en la transformación digital se posicionaron para seguirles el paso competitivo, pero muchos no estaban preparados para un cambio tan abrupto y tuvieron que ponerse en marcha a toda velocidad para ganar terreno frente a estos jugadores. Para contextualizar lo que estoy diciendo, vemos algunas estadísticas relevantes. De acuerdo a un estudio de Kushki, más del 80% de la población latinoamericana ya participa en la economía digital y el efectivo ya no es el medio de pago más utilizado en la región. De hecho, hoy representa solo el 36% de los métodos de pago utilizados en la economía formal de la región. Esta tendencia seguirá creciendo. La consultora PwC estima que el volumen mundial de pagos cashless aumentará más de 80% para el año 2025. Para ese mismo año, América Latina contará con un volumen de más de 100,000 millones de transacciones cashless. El avance de los pagos digitales se ve acelerado por la penetración del Internet móvil en América Latina, que ya supera los 380 millones de usuarios, como detalla un informe de GSMA. Los bancos sienten la presión de las fintechs. Sin embargo, es interesante señalar que las fintechs poseen solo el 2% de los ingresos de servicios financieros globales, de acuerdo a Boston Consulting Group. Como estamos viendo, esto es un tema crítico para el sector financiero. El avance del mundo cashless impulsado por los pagos digitales es real y eminente. Para analizar este tema a fondo, hoy vamos a mirarlo desde diferentes perspectivas. Empezaremos con una conversación mano a mano con un líder de la banca, quien nos va a dar su visión macro del tema y su perspectiva sobre lo que nos espera en el futuro próximo. Después tendremos un panel ejecutivo compuesto por líderes de la industria que debatirán el tema de los pagos digitales desde la visión táctica, desde la implementación de billeteras móviles y pagos con código QR hasta los desafíos regulatorios que enfrenta la industria.
Y finalmente tendremos una clase magistral en la que aprenderemos cómo repensar la cadena de valor de los pagos digitales mediante el uso de tecnología. Esta clase será llevada a cabo por un líder de Kushki, nuestro socio y un líder tecnológico en las Américas. Si necesitan más información sobre cómo Kushki puede ayudarlos, pueden ponerse en contacto con ellos haciendo el clic en su logo en la página de recepción de este evento. Y además estaremos compartiendo su información a través del chat en breves instantes. Bueno, ahora, sin más preámbulos, démosle la bienvenida a nuestro primer orador del día, que es un referente en la industria en temas de innovación y pagos digitales. Únanse a mí para darle la bienvenida a Matías Núñez Castro, Head of Digital Innovation and Remote Channels, Santander, México, a nuestro escenario virtual para conversar sobre el futuro de los pagos digitales en América Latina y una entrevista a fondo. Bienvenido, Matías. ¿Cómo estás? Muy bien, Ray. Muchísimas gracias por la invitación. Muy feliz de estar acá contigo con la audiencia. Bueno, igualmente, obviamente, un honor de tenerte acá con nosotros. Matías, vamos a empezar. Obviamente, esto es un tema muy amplio y grande, pero a medida que vemos lo que cambian las preferencias de los consumidores, que pudiéramos decir que es lo que está impulsando todo este cambio, esos mismos demandan flujos cada vez más invisibles. ¿Cómo va a evolucionar los pagos en tu visión para el año 2030? Bueno, primero, Rey, me encantaría hacer un pequeño paréntesis. Yo creo que al final los pagos van a depender de las preferencias de los consumidores, pero también un poco del empuje de los comercios, ¿no? Los merchants, ¿no? Porque al final creo que ambos tienen intereses comunes, que es que los pagos sean más invisibles, que sean más flawless, que sean rápidos, efectivos y también seguros, ¿no? Creo que los dos buscan el mismo objetivo, ¿no? De poder transaccionar de manera más, con un UX mucho más amigable, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo lo que te diría yo estoy viendo 3 o 4 temas que creo que van a acelerar, ¿no? Lo primero es, hay una tendencia bastante más grande a tener cada vez más cards on files en checkouts de comercios, ¿no? Eso hace que los clientes con un botón directamente ya enrolado acelera bastante más rápido los pagos y los checkouts, ¿no? Lo que pasa es que eso está pasando en el mundo más del e-commerce, un tanto en el mundo físico, ¿no? El segundo tema que sí estamos viendo también es, por supuesto, el tema del NFC, ¿no? O sea, el NFC en México, aunque todavía es muy, pero muy pequeño respecto del estándar mundial, que en países como Polonia o España, que el 70-80% de los pagos físicos son con NFC, la realidad es que hay una exponencialidad muy grande y ahora con la entrada de las billeteras de Google Pay y Apple Pay y la incorporación de los bancos, eso claramente va a estar acelerando mucho más los pagos digitales, ¿no? Lo tercero, Rey, es que yo creo que cada vez más la utilización telefónica para las personas ha hecho que el medio de pago real sea el teléfono, ¿no? Y no tanto la tarjeta física y demás. Y creo que en ese sentido se desprenden 2 o 3 cosas, ¿no? Lo primero es lograr que el cliente de la fintech o de los bancos pueda tener el teléfono para pagar, ¿no? A través del NFC. Y lo segundo, que también es una tendencia también en otros países del mundo, como Estados Unidos, España y muy marcado hoy en Brasil, es el tema del P2P payments, ¿no? A través de los rieles de los bancos centrales, ¿no? Creo que son modelos económicos un poco más baratos que están exponenciando claramente los pagos digitales entre personas, ¿no? Y creo que eso va a ser otros grandes aceleradores que van a ayudar a que la tendencia de pagos digitales sea cada vez más yo diría, más invisible, ¿no? O sea, y que la gente, la transacción de pago sea como más natural para todo el mundo, ¿no? Porque todo lo que queremos todos al final es hacer una experiencia que sea más fácil que tener que ir a un banco a sacar el efectivo, guardar el efectivo en el bolsillo, ¿no? Y después pagar y transaccionar el efectivo. Y al final creo que eso se está pasando en todo el mundo y es una gran ventaja, tanto para de vuelta para el consumidor como para el comercio, ¿no? Aquí mencionaste varios diferentes temas acá. Mirando de lo que has mencionado, ¿cuáles son los habilitadores para la transformación de los pagos? Es una muy buena pregunta. Bueno, al final yo creo que el primer gran habilitador, yo diría que es un poco el origen de esto, creo es que existan modelos económicos, ¿no? que permitan básicamente repagar toda la inversión tecnológica que tenga que haber en el ecosistema para que esto funcione, ¿no? Y que ese incentivo económico sea lo suficientemente pequeño como para que el comercio, la transacción sea lo más barata posible, ¿no? Pero que pueda repagar la tecnología, la inversión, la innovación y, por supuesto, los márgenes de los adquirentes, los gateways, ¿no? Las compañías de hardware. Entonces,
yo diría que ese es el principal habilitador que tenemos que visualizar hacia adelante y que no podemos romper. Entonces ahí tenemos que tener claridad como ecosistema en cada país entre regulador y participantes privados de todo tipo, asegurar que eso suceda, ¿no? El segundo, yo diría que al final los dispositivos de hardware, ¿no? O sea, cada vez más, y voy a dar un pequeño ejemplo, ¿no? Creo que la innovación ligada al hardware es increíble, ¿no? O sea, hay tecnologías que han venido por fuera dando vueltas, como el NFC por un lado, ¿no? Como los teléfonos inteligentes por el otro, que se inventaron en diferentes momentos y para diferentes casuísticas. Y al final hoy podemos tener un teléfono con la metodología de Tap on Phone para poder cobrar como comercio sin necesidad de comprar un dispositivo, ¿no? Y yo creo que ese es otro gran habilitador, ¿no? La posibilidad de que un comercio con mucho menos inversión, ¿no? Y con mucho menos gasto transaccional pueda acelerar, ¿no? Y en ese sentido yo diría que va a haber habilitadores en el mundo del hardware que van a tener que ver con la biometría seguramente, ¿no? Yo visualizo que cada vez más los bancos, tanto empujados por los reguladores por temas de seguridad como temas propios para la mejora de experiencia de los clientes, la biometría de huella facial, ¿no? De control de temperatura de las manos. Creo que cada vez más va a estar impulsada no solo en los reglamentos de los bancos o las fintechs para con sus clientes, que van a permitir el día de mañana ligar esa biometría a los pagos, como decíamos, invisibles, ¿no? Y yo creo que otro gran habilitador que ya está pasando, pero no todo el mundo está en la misma lógica, que creo es la tecnología de la nube, ¿no? La nube nos está permitiendo ir acelerando la velocidad de cambios, ¿no? La velocidad de experiencia, la velocidad de nuevas innovaciones, pero también nos permite tener esa capacidad ilimitada y velocidad de no tener ni caídas ni atrasos, ¿no? Que le permite al consumidor y al comercio poder transaccionar fácilmente, ¿no? Yo creo que un poco la lógica tiene que ver con eso, ¿no? Con el modelo económico, el mundo del hardware y cómo la biometría se está metiendo a las experiencias de pago claramente. Y lo último que me gustaría mencionar, Rey, es algo que ya existe en el mundo, pero creo que tiene muy baja utilización, es el IoT, ¿no? El Internet of Things, donde los consumidores por ahí tienen muchos dispositivos de vuelta, con la lógica del enrolamiento anterior, sobre los cuales pueden transaccionar y pagar de manera muy seamless también. Creo que esa tendencia va a seguir avanzando cada vez más y va a pegar un ramp up el día de mañana después del P2P y el NFC, ¿no? Bueno, y mirando esos habilitadores, ahí mencionaste el modelo económico. ¿Cuáles son los principales retos para alcanzar esta transformación? ¿Es algo de la inversión en broadband de parte del gobierno? ¿Qué enfrenta la industria para hacer esa visión realidad? Bueno, yo la veo un poco ligada a la anterior, la pregunta, Rey, y creo que me gustaría agregar una alternativa más. Creo que lo que dijiste recién creo que hace sentido. Tenemos claro que en toda América Latina ya el acceso al Internet y a los teléfonos inteligentes está prácticamente penetrado al 100%, ¿no? O sea, lo que queda es muy poco y creo que eso no es un reto, no es un stopper. Pero sí te diría que uno de los grandes temas que son críticos para que se expandan los pagos digitales es lo que yo llamo operar en red, ¿no? O sea, que todos tengamos un UX común, ¿no? Porque si el consumidor va al supermercado A y el pago es con un dispositivo que desconoce, ¿no? Y es con NFC, pero va al supermercado B y el pago es con otra forma y el pago es con otra biometría y la experiencia de pago, aún en los P2Ps, difiere, ¿no? Eso rompe un poco la capacidad de que el consumidor pueda hacer los pagos invisibles porque son iguales en todos lados, ¿no? Entonces, esa capacidad de que los privados tengamos de poder codefinir las reglas junto con el regulador, codefinir las experiencias y permitir que esas experiencias vayan de la mano para que los millones de consumidores hagan lo mismo y los comercios inviertan de la misma forma, creo que es el principal gran reto que yo veo, ¿no? O sea, y creo que los éxitos de los pagos digitales actuales tienen que ver con esa lógica, con crear sistemas comunes por país y a nivel mundial, ¿no? O sea, hoy nosotros vamos a cualquier lugar del mundo y en cualquier dispositivo con la misma tarjeta podemos pagar de la misma forma, ¿no? Ahora, las tendencias nuevas creo que son las que están cambiando, ¿no? Lo segundo que creo que, Rey, también es un gran reto es la seguridad, ¿no? Uno de los grandes dilemas del consumidor es, por supuesto, hacer pagos invisibles, pero sin tener riesgos, ¿no? Entonces, que creo que eso es crítico, ¿no? Uno teniendo billetes en el bolsillo corre un riesgo determinado, ¿no? Teniendo pagos invisibles podría correr otro. Entonces, creo que la seguridad juega un rol fundamental
no solo la seguridad, la ciberseguridad, no la exposición de datos privados, la capacidad o no de poder, con la biometría, falsear. Y yo creo que ese es otro de los grandes temas que para mí es muy importante. Y finalmente me gustaría repetir algo que dije antes, pero creo que también es un reto, es mantenerse ese incentivo económico que permite el paz de la innovación, que permite después bajar el costo transaccional, ¿no? A través de dos vías, ¿no? De la innovación, pero también de la escala. Y yo voy a dar un ejemplo, ¿no? O sea, cuando yo era, cuando empecé hace muchos años a trabajar en bancos, me acuerdo que en aquel momento el descuento que le cobraba el adquirente al comercio era 10%, ¿no? Para tarjetas de crédito, era una locura, ¿no? Esto fue hace 25, 30 años y hoy estamos promediando el 2, 1,75, ¿no? O sea, creo que la capacidad de escalar y la capacidad de innovar está permitiendo bajar mucho los costos transaccionales y eso es muy bueno para la industria porque es un exponenciador de los pagos futuros, ¿no? Claramente, ¿no? Sí, estamos viendo la aplicación, se pudiera decir el Moore's Law, en donde estamos viendo obviamente que está aumentando la capacidad y bajando los precios en una dirección igual. Mencionaste Internet of Things. ¿Qué dispositivos nuevos habrá para efectuar pagos en los próximos años? Bueno, yo no soy fabricante, no estoy en ese rubro, pero te diría que las cosas que estamos viendo las vemos bastante ligadas a que el teléfono sea cada vez más poderoso, ¿no? Para una cosa como para la otra. Entonces, ahí vamos a invertir, yo diría, bastante capacidad de desarrollo de software para que los comercios puedan cobrar y por ende los clientes pagar. Y creo que, no olvidé mencionar inicialmente que el lanzamiento de DIMO en México es parte de eso, ¿no? Parte de que ponemos en el teléfono con un solo botón y ligado a la agenda telefónica del cliente la posibilidad de pagar en todo México y que el día de mañana será seguramente al exterior. Eso va a ser un escalador muy potente, es como Pix en Brasil, pero en México, ¿no? Lo otro que estamos viendo con dispositivos, yo diría que es, bueno, ya mencionamos lo de IoT del lado del consumidor y del lado del comercio, ya vemos experiencias en otros países del mundo, ¿no? Con masas críticas más grandes que por supuesto tienen, uno se enrola al entrar al comercio, hace la compra, con cámaras se va detectando lo que va comprando y a la salida en automático le cobra uno sin pasar por la caja. No digo que eso va a ser el futuro cercano, ¿no? 2030 parece lejos, pero la verdad está cerca, pero sí creo que va a haber cada vez más capacidades biométricas en el comercio para que el cliente no tenga que traer ni el teléfono ni la tarjeta y pueda pagar con sus huellas biométricas, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué necesitamos para que eso pase? Necesitamos que los bancos, que son los que hoy y las fintechs tienen a los clientes individuos y a los medios de pago y las cuentas, tengan esa capacidad de enrolamiento para poder compartir las bases de datos, ¿no? Y el rol del gobierno, como te decía, si pudiese operar como concentrador, creo que puede ser muy positivo porque eso permitiría una base segura para que esto avance en ese sentido. Entonces, yo lo visualizo un poco así, ¿no? El IoT, del lado del comercio, la capacidad de que los dispositivos que hoy tienen puedan ser vía biométrica y que, por supuesto, con inteligencia artificial podamos exponenciar en algunos comercios que lo permite, que lo repague, esa capacidad de ni siquiera que a uno lo detecte, ¿no? Que con la biometría detecte que es Matías Núñez Castro y que está cliente de tal o cual banco, que haga la compra que quiera, que las cámaras detecten lo que compre y que básicamente, y que de vuelta, Rey, esa tecnología existe y que creo que tenemos que empezar a ver cómo invertir para que el consumidor le sea mucho más fácil comprar y a través de experiencias invisibles, como decías al inicio, muy, muy claramente, ¿no? Algo que me interesa, me encantaría tu perspectiva. Mencioné yo al inicio del programa que de hecho el 36% de los métodos de pago utilizando de la economía formal están utilizando cash. México siendo un caso de un país con una economía informal bastante grande. ¿Cómo ves la evolución esta de pagos digitales afectando el sector informal en los países de nuestra región? Sí, la verdad que no lo mencionamos, Rey, pero es una excelente pregunta, ¿no? Yo creo que al final la informalidad atenta a que el comercio quiera entrar por los canales digitales, ¿no? O sea, y por eso a veces el efectivo sigue siendo un poco más benevolente para el comercio. Entonces,
Yo creo que es un reto a romper, ¿no? Creo que la fiscalidad o la posibilidad de que los países puedan, acá hay dos vías, ¿no? O sea, o que el país para los pequeños comercios que tienen fiscalidades fijas o reducidas, les quiten un poco el miedo, ¿no? de entrar al mundo digital. Creo que es uno de los grandes dilemas. Creo que eso ayudaría mucho a que haya seguridad al final, ¿no? Porque el comercio que tiene efectivo es un comercio que está expuesto a un riesgo, ¿no? Un riesgo de que le roben. Si no tiene el efectivo, obviamente ese riesgo desaparece. Entonces, yo creo que es un trade-off entre el riesgo fiscal de la informalidad o el riesgo de la seguridad, ¿no? Y de vuelta, mientras como industria vayamos avanzando, no solo en la innovación, la tecnología y también de los dos frentes, del lado del consumidor, pero también del lado del comercio, para que esto sea, porque podemos tener cientos de millones de tarjetas de crédito, pero si no tenemos cientos o millones de dispositivos para cobrar, esas tarjetas no van a servir para nada y viceversa, ¿no? Entonces, van a ir de la mano y creo que sí, coincido contigo, es un reto el tema de la fiscalidad. ¿Y cómo creamos? Porque, como has mencionado, una parte importante es crear la confianza, mencionaste la seguridad, y todo el mundo tiene que creer en el sistema para tener todos los millones de participantes en el ecosistema, tanto como los compradores como los vendedores. ¿Cómo ese es el trabajo del gobierno, es el trabajo de la industria? ¿A quién le ponemos la responsabilidad principal de impulsar la confianza que esto es un método confiable para la población? Yo creo que es responsabilidad de la industria 100%, ¿no? O sea, nosotros somos quienes tenemos que, como industria entera, cada uno en su rol, asegurar esto, ¿no? Por supuesto, los gobiernos y los reguladores son los que nos controlan y nos obligan a cuidar esta seguridad, y creo que es bueno. O sea, al final, que nos reten a poder tener las capas de seguridad necesarias son importantes. Y hay partes que están reguladas y partes que no, de todo el flujo, pero al final la responsabilidad es la industria definitivamente, ¿no? O sea, y yo diría que por eso muchas veces es un poco el gran dilema de cuidar, ¿no? La marca y la seguridad, ¿no? O sea, hoy los bancos tenemos yo diría, esa sensación de que vamos un poco más lentos que las fintechs porque estamos detrás de esa seguridad que toda la sociedad tiene respecto de que el banco va a cuidar sus depósitos, de que no va a tener ningún problema, de que cualquier pago va a estar perfectamente acordado, que cualquier reclamación que tiene la va a tener resuelta. Entonces, esa seguridad intrínseca que le damos a los consumidores, creo que la tenemos que mantener como industria nosotros, ¿no? Bueno, mira, aquí tenemos varias preguntas de la audiencia que me encantaría traer. La primera, no sé si esta va a ser algo que tienes por tema del país, pero Vladimir Proaño de Ecuador, y quiero decirle, Vladimir, que estamos todos en shock con la situación que sucedió en Ecuador. Estamos con ustedes en el pueblo de apoyo. Pero siguiendo la pregunta, Vladimir nos pregunta, dice, para el caso de la economía de Ecuador, de llegar a implementarse los ecuadólares, es acelerar el proceso de eliminación del efectivo y entrar en el mundo de dinero electrónico. Esto habla más de, yo creo que el Central Bank Digital Currency, ¿no? Esto es, ¿cómo ves esto y qué rol tiene esto en esta discusión? Yo creo que, sin entrar en detalle respecto de Ecuador y el proceso de dolarización, yo diría que un proceso de dolarización no necesariamente acelera la entrada al mundo electrónico, ¿no? Ahora, los CBDCs sí creo que van a ser aceleradores, ¿no? Porque al final los CBDCs técnicamente son cuentas como las que tenemos en los bancos, ¿no? O sea, la gente tiene sus cuentas, sus depósitos, sus transferencias y al final opera con dinero electrónico, cuenta en el banco o cuenta en el Banco Central. Entonces, yo creo que siempre es bueno andar pensando, creo yo, en acelerar probablemente los CBDCs. Creo que son una buena alternativa. Pero no creo que la dolarización tenga que ver con acelerar el mundo de dinero electrónico per se. Ok, entonces tenemos otra pregunta acá de Lucía Rojas, que dice, ¿cuál considera sea el tiempo de vida de las tarjetas físicas en mira a las transacciones digitales? Bueno, el tiempo de vida de tarjetas físicas, buena pregunta. Yo creo que va a depender de 3 o 4 cosas, ¿no? O sea, va a depender, yo diría, primero, o sea, lo que va a depender es de la preferencia del consumidor, ¿no? Y de la capacidad que tengamos como industria de que las transacciones digitales sean más ágiles o más fáciles respecto a una tarjeta física, ¿no? Como yo decía antes, la realidad es que cada vez más pagos se van dando con los teléfonos y no con las tarjetas físicas. Eso es un dato de la realidad. Yo no creo que desaparezcan las tarjetas físicas, creo que
tener la capacidad de tener un pequeño plástico que me permita transaccionar me deja tranquilo, ¿no? El teléfono se podría quedar sin batería, o sea, podrían pasar muchas cosas, ¿no? Entonces, van a operar, yo creo que las dos cosas, las tarjetas físicas no van a desaparecer per se, pero sí creo que van a perder participación transaccional en el mundo de pagos digitales definitivamente. Bueno, y entonces acá vamos a una pregunta de Ronnie Ramírez que dice, sabemos que la evolucionado mucho con la transaccionalidad digital, pero sin embargo el efectivo aún se utiliza mucho, sobre todo en los mercados informales en América Latina. La pregunta sería, ¿qué habría que hacer para que las personas adopten los medios de pago digitales? Un poco del seguimiento de lo que ya habíamos tocado. Sí, sí. Buena pregunta y complementando lo que hablamos contigo recién, yo lo que diría es, creo que el consumidor tiene que empujar también un poco eso, ¿no? Si el consumidor tiene dinero electrónico y le es más fácil que vaya al comercio que tiene la capacidad de vender con dinero electrónico y no el que no. Creo que al final la decisión del consumidor va a ayudar a que las personas terminen de adoptar, ¿no? O sea, ¿me explico? Bueno, Matías, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartirnos tu visión y experiencia sobre los pagos digitales. La verdad que esto es un tema fascinante y estás en una posición premiada para poder efectuar cambio en el sector. El agradecido soy yo, Rey. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Un saludo. Bueno, saludos. Bueno, ha sido muy interesante todo lo que hemos compartido en este excelente inicio para todo lo que tenemos preparado a continuación. Y siguiendo con nuestra programación, queremos volver sobre la encuesta del inicio y recordarles que participen a todos aquellos aún no hayan hecho. Es muy valioso para todos nosotros conocer la opinión de nuestra audiencia sobre estos temas. Y ahora sí, continuamos con nuestro panel ejecutivo. Estamos encantados de tener presentes a 4 líderes de la región para profundizar en este tema tan crítico para el sector financiero. En este panel tan destacado, nuestros invitados nos compartirán sus conocimientos y experiencias sobre desafíos que enfrentan en el sector, nuevas tecnologías de pagos digitales, regulaciones e inclusión financiera, entre otros temas, siempre con el foco puesto en cómo ofrecerle a los clientes lo que necesitan para ofrecerle más valor y mantenerse competitivos. Recuerden que esta es una sesión interactiva, como fue la de Matías, así que por favor sigan con sus preguntas durante la presentación y intentaré de algunas de las preguntas que se le hicieron a Matías de poder traerlas y a ver si la podemos contestar como parte de la conversación que vamos a tener ahora. Y por favor, démosle la bienvenida a Daniel Espinosa, Chief Digital Officer, VPE Transformación Digital y PMO, Bancaribe Venezuela. Andrea Ferretti, Chief Product Owner, Digital Products and Solutions, Banco BCI en Chile. Y Carlos Parada, Director of Payments, Performance and Support, Scotiabank, LATAM. Y Alejandro Guizar, President of Bill Pocket, Kushki, México. Bienvenidos a todos. Gracias. Gracias. Saludos a todos. Bueno, vamos a empezar con un tema que lo tocamos con Matías, de una pregunta de la audiencia y una pregunta que le tuve yo, que obviamente en América Latina todavía tenemos un reto grande con lo que tiene que ver con la economía informal y un grupo con falta de bancarización. América Latina ha enfrentado desafíos en términos de inclusión financiera. ¿Cómo están las tecnologías de pagos digitales, como las billeteras móviles y los pagos sin contacto, contribuyendo a superar las barreras? ¿Qué se está haciendo para asegurar que estos métodos sean accesibles para la población más vulnerables y rurales de la región? Si pudiera empezar contigo, Daniel, viendo el caso de Venezuela, ¿cómo ves este tema? Claro, bueno, bien, buenos días para todos. Rey, en Venezuela viene ocurriendo algo bien interesante. La población bancarizada al cierre del año 22, según informa el Banco Mundial, alcanza ya el 84% de la población mayor a 15 años. Eso de alguna forma pues viene estimulando a que los bancos sigamos trabajando en ofrecer productos y servicios que permitan movilizar su dinero. También hay un elemento importante en Venezuela que tiene que ver con la dolarización informal de la economía y la preferencia del uso del dólar sobre el bolívar para los pagos. Un
poco más del 55% de los pagos se realizan en dólares. Entonces, esto de alguna forma nos movió a los bancos a ofrecer servicios que puedan y que permitan movilizar las divisas de manera efectiva a través de los teléfonos celulares. Y eso creo que es un elemento importante, uno, de inclusión, de permitir muchas más personas movilizar sus fondos, pero también de facilitar el pago a los comercios, que cada vez también tienen más interés en obtener pagos rápidos y que les permitan realizar operaciones de cambio muy, muy volando. Entonces creo que un elemento fundamental es, uno, acelerar ese proceso de inclusión, donde la banca pública y la banca privada tienen una labor fundamental de trabajar de manera conjunta, y por supuesto los reguladores de facilitar que esa bancarización se acelere para que al final del día los clientes, que son el centro de todas nuestras decisiones, pues disfruten de estas posibilidades, ¿no? Adelante. Gracias. Andrea, en Chile, ¿cómo el panorama es económico muy diferente que el de Venezuela, pero todavía hay un sector de la población con falta de bancarización? ¿Cómo ven ustedes el tema este? Bueno, todo lo que es la parte de las soluciones digitales justamente están yendo en línea a abrir la puerta a la bancarización más fácil. Nosotros estamos, además de los pagos digitales, estamos fomentando la apertura de cuentas digitales que acercan mucho más quizás a los clientes que hoy día no están bancarizados al acceso a la banca. Y estando ya dentro, podemos ir entregándoles todas estas soluciones más digitales junto con mayor educación financiera que les va permitiendo quizás entender un poco más cómo usar sus finanzas. También lo que hemos visto en Chile, que también, como hablaba Matías, el mundo del P2P, el P2M está muy fuerte hoy día en Chile, como que el sector en los últimos 2 años estamos todos yendo mucho a generar estas plataformas de pago, que van en línea de también como mejorar los sistemas de pagos digitales de cara, claro, está el beneficio del cliente que puede pagar como más fácil y tiene más opciones también a través del P2M, pero también para los comercios más pequeños que las comisiones que se pagan son mucho menores en base a estos nuevos medios de pago. Justamente hace poco en Chile salió una nueva regulación por las tasas de intercambio y eso también está moviendo estas plataformas de pago, está cambiando un poco, están habiendo varias cosas pasando que van permitiendo que avancen quizás estas soluciones digitales de plataformas de pago, de los P2M, se potencien mucho más en beneficio de los clientes finales y en beneficio también de los comercios más pequeños. Puedo seguir profundizando ahí, pero claro, nosotros en Santiago, capital, está mucho más, el mundo está mucho más bancarizado, pero en Chile también a nivel regional hay mucha menos bancarización, hay mucha menos digitalización, y esto va permitiendo que, claro, de a poco los comercios más pequeños quizás se empiezan a adoptar estas nuevas tecnologías para ellos y empujan al consumidor también a que lo vayan usando. Bueno, mira, Alejandro, siguiendo, habíamos tocado el tema del ecosistema, la gallina y el huevo que se mencionó de Matías, que si hace falta la población, pero si no hay vendedores que están ofreciendo, no creamos mercados. Ustedes están enfocados, terminales de puntos de ventas que van a ser críticos para esto. ¿Cómo ves vos y Kushki, cómo están mirando el tema de este segmento de la población que están por fuera, pero representan una oportunidad importante que al mismo tiempo ayuda a avanzar y desarrollar la economía? ¿Cómo ven esto ustedes? Por supuesto, Rey. La verdad es que creo que es una muy buena pregunta. Nosotros entendemos el negocio de pagos como un negocio de infraestructura y de hecho es lo que estamos, desde esa perspectiva, estamos construyendo la compañía en la región. Estamos conectando los países para que los pagos precisamente puedan ocurrir de forma más sencilla y que la población en general de Latinoamérica esté conectada. En ese sentido, las herramientas como el tema de los wallets, como el tema de los pagos sin contacto,
precisamente creemos que es una evolución muy similar a cuando los teléfonos inteligentes empezaron a funcionar como terminales punto de venta, ¿no? Estamos utilizando infraestructura que ya existe, infraestructura que ya está puesta en el bolsillo de las personas, ahora en el teléfono de las personas, simplemente para darle un nuevo uso ahora en este ecosistema de pagos. Creemos firmemente que el tema de los pagos alternativos, de los métodos alternativos de pago, van a ser cruciales en el desarrollo de la población que tiene menos acceso a los servicios financieros formales. O sea, yo creo creemos que la población en Latinoamérica que no está acostumbrada al uso de un plástico, hace rato decían, ¿no?, que el plástico no va a desaparecer. Probablemente no va a desaparecer, pero creo que para gran parte de la población nunca va a existir. Ellos nunca van a querer tener un plástico, ¿no? Ellos van a tener una cuenta en un teléfono, saben que pueden utilizar su número de móvil para identificarse, saben que pueden utilizar un QR, saben que pueden tomar una foto, pueden mandar un mensaje, y con eso es más que suficiente para hacer ese movimiento del dinero, ¿no? Que es en la parte en la que nosotros creemos que estamos participando en la región, ayudando precisamente a facilitar esa parte de la economía, el comercio, poder pagar, etcétera. Entonces, creo que son tecnologías que por lo accesible y el bajo costo que tienen, definitivamente van a habilitar a todos los jugadores, incluidos nosotros, todos los que estamos aquí, a ofrecerles soluciones mucho más accesibles a toda esa población. Buenísimo. Carlos, te voy a presentar acá una pregunta que nos hizo Ronnie Ramírez, que creo que llega a este tema, amplía un poco más allá de lo que estamos hablando de la inclusión financiera, pero está relacionado. Dice Ronnie, sabemos que se ha evolucionado mucho con la transaccionalidad digital, pero sin embargo el efectivo aún se utiliza mucho, sobre todo en los mercados informales en América Latina. La pregunta sería, ¿qué habría que hacer para que las personas adopten a los medios de pagos digitales? Ok, creo que sí, definitivamente tiene todos los componentes. Y lo primero, yo aquí para responder separaría dos cosas. Uno es los segmentos a los que normalmente se atienden, en el cual de pronto damos por hecho que todo el mundo tiene un teléfono inteligente y todo el mundo también tiene ya su app bancaria y etcétera. Entonces, yo ahí lo separaría en cuanto a que la adopción aquí, si viene, mucho depende de lo que nosotros hagamos para que el consumidor empiece a utilizar todos los canales digitales y, por supuesto, todos los pagos. Y como hablábamos anteriormente, todo lo que puede llamarse contactless, en cuanto a NFC o, digamos, QRs, lo que sea, del lado de lo que ya pueda tener el comercio, que se aceleró durante COVID, muchas de esas cosas, es más, hay cosas de esas que tenían, yo qué sé, 8 o 10 años de existir y sencillamente se aceleró y ahora se están utilizando más. Pero en la otra respuesta acá, en cuanto al uso del efectivo, porque claramente es así, uno es que esté montada la carretera y que existan los vehículos que puedan funcionar en esa carretera. ¿A qué me refiero? Cuando separamos segmentos, ¿qué pasa? Hay mucho, y ya que estábamos hablando de inclusión, por eso lo digo, yo creo que después vamos a hablar de cosas también más avanzadas y todo, pero hay mucha parte de la población que es muy vulnerable todavía, que no necesariamente tienen ya un teléfono inteligente o que incluso cuentan con el acceso, y aquí sí vamos a hablar de accesibilidad en cuanto a la capacidad que tengan para tener un plan de datos y todo esto. Entonces, hablamos del vehículo que tiene que utilizar en esa supercarretera, que debería ser un supervehículo para que todo esto funcione, y si todavía tiene uno de los teléfonos que no, llamémoslo, no totalmente inteligente, o un plan de datos que le permita mantenerse comunicado, y se siguen comunicando por SMS, etcétera, claro, mi respuesta sería, en mi experiencia, tenés desde... y en toda la TAM, diría yo, acá tenemos países muy avanzados donde esto ya está como que está acomodado y aún así ya es dado que todo esto funciona, y otros que la verdad falta muchísimo. Incluso el contactless todavía se sigue haciendo despliegue en algunos países cuando en otros tiene, yo qué sé, 6, 8 años. Entonces, la respuesta es, ¿qué tenemos que hacer? Número 1, educar, y número 2, trabajar, no solamente del lado de instituciones financieras, sino del lado de telcos, reguladores, para que esas carreteras, tanto como cuando en los tiempos de Roma
los caminos eran canales de comunicación, desde la carretera empedrada que permitía que alguien se comunicara hasta, por supuesto, la superautopista que posiblemente todos los que estamos acá ya utilizamos para los segmentos que servimos. Entonces, la verdad hay mucho que hacer todavía. Y como dice, de pronto la availability bias, que creemos que todo lo tenemos, desafortunadamente todavía no es así. Entonces, hay un mercado muy grande. Entonces, hay mucho que hacer todavía. Bueno, yo creo. Dale, perdón, pero quisiera utilizar el comentario de Carlos para agregar nada más un punto, y yo creo que justamente esa es la parte crítica de todos estos métodos de pago alternativos que están surgiendo, wallets, absolutamente todo lo que está creando infraestructura, es que esa infraestructura hay que conectarla, y la interoperabilidad de la región es clave para que esto realmente evolucione en la dirección correcta. Mira, tocando acá, tenemos una encuesta que le pusimos hoy a la audiencia que dice: ¿crees que para el año 2030 el efectivo va a desaparecer en América Latina? Y al momento 74% dicen que no. ¿Cómo lo miran ustedes? Yo creo que es un gran reto, Rey. La verdad es que no solamente por las dificultades que comentaba Carlos en términos de acceso a instrumentos de pago, también están las telefonías, ¿no? Que no todas las zonas tienen cobertura de telefonía móvil, y eso disminuye la posibilidad. Sin embargo, creo que también hay un elemento fundamental, que es el acceso a Internet. Y a medida que también los bancos seguimos haciendo nuestras páginas web responsive y permitimos que esa experiencia del cliente sea igual a la que podría tener en un teléfono móvil, va a facilitar el acceso a los pagos. En la medida que eso siga avanzando, no tengo dudas que eso va a seguir siendo así, a pesar de las restricciones que podemos tener desde el punto de vista económico y social. No dejo de ser optimista, ¿ok? Ahí hay una gran oportunidad para facilitar los pagos, para socializar a cada vez más organizaciones a que se incorporen a los pagos formales y disminuir esa tendencia a usar el efectivo. En la medida que el pago sea inmediato, el cliente comercial va a tener incentivos para recibir el pago por esa vía, en la medida que sea inmediato. Los ejemplos de Pix en Brasil, los ejemplos de Bizum en otros mercados en Europa, en España, pero también en Venezuela con los pagos inmediatos. El Banco Central ha establecido los créditos inmediatos y ya todos los bancos estamos interoperando con esa metodología. Entonces, esa inmediatez ayuda a incentivar a que los clientes hagan uso de los medios de pago en los bancos. Yo ahí también como una opinión de, claro, el efectivo es algo que está muy arraigado desde siempre en términos de comportamiento. Entonces, las personas se van migrando a lo digital mientras ven que haya beneficios adicionales. Quizás es como nosotros vamos identificando cómo generar ese cambio de comportamiento a través de beneficios, o cómo son esos incentivos que se presentan para que alguien pueda evaluar y decir, en este caso, o sea, me conviene quizás pagar más por lo digital porque hay un beneficio que puede ser, hay muchas formas, obviamente hay beneficios más directos, que son los descuentos, que hoy día se usan mucho también para atraer a ese cliente que está quizás en el medio digital, o sea, en el medio efectivo, a que empiece a ocupar lo digital y empiece a ver esta nueva forma, porque es una nueva forma que le presentan un nuevo mundo de pagos digitales. Es como un cambio de comportamiento bastante fuerte, y lo que vamos viendo nosotros generar en la industria, claro, cuáles son esos incentivos que pueden ir moviendo a las personas. Y hay también este tema más de educación financiera, porque los segmentos quizás que usan más efectivo de repente están viviendo el día a día. Y eso, claro, desde el banco quizás genera una resistencia por las historias que tienen los bancos, pero también esa educación financiera, esas capacidades de ahorro que uno puede ir dándoles a sus clientes que puedan ordenar un poco más su finanza. Gamificación también, hay otros incentivos, o sea, se pueden encontrar las formas, pero es un cambio de comportamiento muy arraigado, que es la historia la historia del ser humano de cierta forma. Entonces... Bueno, yo creo que siguiendo eso, Andrea, yo creo que fundamentalmente, creo que todos pudiéramos estar de acuerdo que la industria financiera es una industria basada en la confianza. Todos tenemos que creer que funciona, y muchas veces el efectivo es algo muy tangible que lo puedo tener en el bolsillo, podría implicar un tema de seguridad personal, pero al fin del día lo tengo en mis manos. Especialmente para poblaciones que no están bancarizadas, el concepto que me vas a dar crédito en
mi dispositivo y no veo dónde está ese dinero, es algo que, como dice, va mucho en contra de la costumbre del ser humano en muchos casos. Yo sé que de parte de mi abuelo nunca confió en un banco y siempre tenía el dinero abajo de su colchón físicamente. Entonces, siguiendo ese tema, y vamos a movernos porque creo que tiene implicaciones. La adopción de esta tecnología de pagos lleva consigo el riesgo de fraude y de ciberataques, que creo que toca un poco la confianza de muchos que no están acostumbrados a participar en este tipo de metodología de finanzas. ¿Qué medidas están tomando los gobiernos y las empresas privadas para garantizar la seguridad de las transacciones digitales? ¿Y cómo se está equilibrando los desafíos regulatorios con la innovación de la región? Carlos, si nos pudieras tomar sí. eso. A ver, mira, en mi experiencia, y tomando en cuenta, acá te voy a hablar de diferentes países, creo que los reguladores e instituciones financieras están trabajando muy de la mano. Eso como para responder la parte de... Y sí hay mucho, diría, mucha comunicación y mucho trabajo, llamémoslo en equipo, y yo creo que todo eso se va a continuar regulando y por supuesto no va a parar. Y creo que para todos es algo tan acelerado que siempre vamos haciendo como un catch-up. Sí. Pero la parte más importante creo que nunca hay que perder y que creo que no se ha modificado en los últimos años es la parte de educación. ¿A qué me refiero con eso? Que nunca, indiferentemente de las nuevas tecnologías, ya que también lo hacías en tu pregunta, indiferentemente de las nuevas tecnologías en cuanto a que de pronto para entrar a tu banca en línea o a tu app, ya puedo saber si de pronto, o vamos a llegar a saber, digamos, que sos zurdo o que tan rápido digitas en el teclado, todo ese tipo de cosas que nos permitirían, o incluso con la voz, poder hacer una verificación biométrica, que estoy hablando de pura biometría, en la medida en la que nosotros sigamos educando y que el consumidor y todos nuestros clientes comprendan que tu data nunca la tenés que compartir, creo que eso va a ir mejorando, porque hasta la fecha incluso, hoy en día tenés para 3DS, tenés OTP, tenés cualquier cantidad de cosas, pero en el momento en el que tú, o incluso para hacer tu aprovisionamiento a tu billetera digital, tenés todo este tipo de verificaciones. Sin embargo, de pronto alguien compartió su información, alguien metió eso en tu billetera digital y se fue a gastar con tu dinero. Entonces, yo ahí te respondería que hay cualquier cantidad de inversión, creo que todos vamos muy acelerados, tratando de tener toda esta inversión para evitar todo este fraude, porque como decían por ahí, no podemos ni siquiera, en mi opinión, indiferentemente de lo innovador, no podemos lanzar un producto mientras no estemos 100% seguros que cuidamos el dinero de nuestros clientes, de la gente que ha confiado en nosotros, ¿sí? Entonces, y dicho lo anterior, tenemos que continuar la educación, tenemos que seguir invirtiendo, creo que estamos muy en línea digamos, con los reguladores, y todos los reguladores han estado muy pendientes de eso, pero también vamos a seguir dependiendo de nuestros consumidores, de nuestros clientes, para que esto realmente llegue a un punto en el que sea muy mitigado. En este momento tenemos que ir haciendo ciertos catch-ups. Mira, gracias, Carlos. Alejandro, aquí, y voy a agregarle acá un componente de una pregunta que Ronnie que hace y que dice, que siguiendo la tira de la conversación que él dice, entiendo, Ray, que el regulador entra ahí, muchos temas se detienen por los reguladores, pues ellos muchas veces están rezagados con los avances tecnológicos. Ustedes en México, el regulador allá, al opuesto, salió hace años, fue los primeros de la región de salir con una ley fintech. ¿Cómo ha estado qué ha sido el rol de los reguladores en México en avanzando los temas de que estamos hablando acá, desde la seguridad del sistema hasta la participación del pueblo en el sistema financiero formal? Sí, por supuesto, Rey. Mira, nuestra experiencia en México y de hecho en el resto de la región ha sido muy similar. Nosotros entendemos el papel del regulador, a final de cuentas, como alguien que tiene que proteger el mercado. En esa protección del mercado, evidentemente, tiene que poner la barra en el nivel mínimo en temas de seguridad, y creo que es una de las funciones más importantes precisamente de los reguladores en toda nuestra región. El tema de protegernos desde un tema de ciberseguridad, pero también inclusive desde un tema de
la estructura y de los participantes que están queriendo jugar en el ecosistema, ¿no? Para que no dañen inclusive la imagen del resto de los participantes que están haciendo las cosas de la manera correcta. Efectivamente, México fue uno de los pioneros. Sin embargo, Colombia, te puedo decir que está dando pasos también muy firmes en el mismo sentido. Creemos que lo que estamos viendo en Chile, lo que estamos viendo en Ecuador también van muy en línea a ello. En realidad te diría, creo que la región está adoptando el tema fintech desde una parte de regulación de manera correcta. Sin embargo, sí creo que naturalmente el regulador siempre viene atrás de la innovación y no forzosamente es algo negativo, creo que es muy natural. El regulador no se dedica a innovar. Sí, el regulador tiene que estar cachando, y es muy similar a lo que hacemos nosotros en temas de ciberseguridad, ¿no? Estamos cachando cuál es el nuevo fraude para ver cómo lo evitamos. Entonces, creo que es muy natural, no es algo de criticarle al regulador, sino creo que más bien el regulador viene a ser un estabilizador de la innovación en el ecosistema. Evidentemente hay algunos países donde a veces el regulador puede llegar a ser muy lento, pero creo que también, como lo menciona Daniel, la colaboración de nosotros como iniciativa privada con el regulador para traerlo al nivel de innovación que tenemos nosotros, para explicarle qué es lo que estamos logrando, es una responsabilidad importante de la industria, ¿no? Entonces, creo que los reguladores lo están haciendo bien, creo que tenemos corresponsabilidad en lo que logran los reguladores en nuestros países. Sí, yo creo que, como bien dices, yo creo que a veces los reguladores se convierten en algo fácil de criticar, pero fundamentalmente la función es mantener la estabilidad del sistema financiero, no avanzar la innovación. Y la idea es cómo balancear toda esta innovación que está sucediendo y al mismo tiempo asegurar que cada paso que tome la industria para innovar, que el sistema siga siendo estable, porque puede ser muy innovador, pero si se derrumba el sistema financiero por falta de preparación, ahí la crítica fuera de verdad merecida en ese sentido. Alejandro, voy a seguir acá con una pregunta que dice Alejandra Lobos, que me encantaría escuchar tu perspectiva. Dice, ¿qué rol tienen las marcas Visa y Mastercard en el nuevo escenario de lo que viene? Vale, es una muy buena pregunta. Yo creo que Visa y Mastercard, al igual que otros jugadores del ecosistema, han sido los grandes habilitadores de lo que vemos hoy como realidad de pagos, ¿no? O sea, ellos fueron los grandes sponsors de la masificación de los pagos con tarjeta, aunque no hemos llegado a los niveles que queremos. El avance que hemos logrado ha sido en gran parte gracias a su participación, ¿no? Y creo que los ecosistemas, inclusive interoperables, que hablábamos hace rato, hablaba Carlos de este tema, o sea, no se hubieran logrado sin participantes de su tamaño y con su orientación. Sin embargo, creo que también están entrando en una etapa donde van a tener muchísimos retos, ¿no? Los medios alternativos de pago o todos estos, los wallets, el tema del pago, de la transferencia directa como Pix en Brasil, etcétera, son temas que vienen a retar el ecosistema de pagos. Creo que los dos están tomando las acciones que ellos consideran convenientes para poderse subir a esa ola de innovación y seguir siendo relevantes en el ecosistema de pagos hacia adelante. Sin embargo, sí creo que están viviendo a lo mejor un momento de estrés, ¿no? Ahora se han vuelto tan relevantes y tienen tanta importancia en el ecosistema que estoy seguro que van a seguir siendo pieza clave del ecosistema de pagos hacia el futuro. Regreso a que si queremos que realmente el mundo de pagos siga evolucionando, uno de los puntos importantes va a ser lo que decía Carlos, que es conectar esas carreteras chiquitas de los medios de pagos alternativos muy locales de un país o de una región, con los medios de pago domésticos de algún país en particular, con los medios de pago regionales, ¿no? Creo que es como esas carreteras rurales con las que son interestatales, con la autopista, ¿no? Y entonces cuando esté todo eso conectado, los carros van a pasar libremente por donde tengan que pasar. Bueno, gracias. Mira, Daniel, voy a vos, pero también le voy a pasar a Andrea y a Carlos esta pregunta porque esta es una parte importante de esta conversación. Rodrigo Carrasco nos pregunta y dice, en Bolivia los pagos digitales con QR son masivos, tanto en comercio formal e informal, sin embargo, siguen siendo pagos a través de bancos.
¿Las fintechs podrían hacerle competencia a los bancos descentralizados esos pagos? Yo veo a los fintech más que como competencia, los veo como aliados. Y de hecho, acá en nuestro mercado, a partir del año 21, la Superintendencia de Bancos los reguló y emitió una serie de normas para promover la incorporación de estas organizaciones y facilitar al final del día el uso de los pagos. Yo creo que aquí, en este momento, en la medida que los bancos nos veamos como creadores o promotores de ecosistemas, que estemos al lado de las fintechs, al lado de los reguladores para promover la mejora en los servicios y en los productos que ofrecemos a nuestros clientes, vamos a ganar todos. Aquí hay un mercado que permite que todos participemos, que todos generemos valor, y en la medida que los fintechs también están entrenándose y promoviendo productos y servicios donde ellos consumen lo que los bancos exponemos a través de nuestros API Market. Nosotros recientemente, Bancaribe en Venezuela, dimos el salto a un ecosistema de Open Banking para promover la participación de terceros y facilitar al final del día los pagos. Yo creo que eso es un elemento fundamental, y en la medida que los reguladores, que posiblemente puedan estar atrás en respecto a las normas, se van haciendo catch up y van generando valor y van regulando para facilitar, no para ralentizar o disminuir, no. Yo creo que la norma debe ser para facilitar la incorporación de nuevos jugadores y que estos jugadores entren siempre con la identificación clara de los beneficios de los aportes que ellos van a dar. Así que, de nuevo, yo creo que las fintech están aquí para colaborar y para generar valor a los clientes. Andrea, ¿cómo lo ven allá en Chile ustedes? Sí, acá están pasando justamente varias cosas. Yo comparto con Daniel justamente la mirada de, hoy día las fintech también nos empujan a evolucionar a los bancos. Es algo que, claro, es una competencia que va también haciendo que tengamos que mejorar nuestra oferta de valor como banco, pero a la vez también los vemos como aliados porque nos ayudan a nosotros a acelerar también en estas alianzas donde nosotros somos más lentos, porque efectivamente un banco se mueve a una velocidad más lenta y esas integraciones a veces nos ayudan. En Chile hoy día justamente tenemos la ley FinTech que salió hace poco, se están trabajando las normas, se está hablando del Open Finance hoy día, y esto viene justamente, esta FinTech, en esa pregunta, ¿las FinTech podrían hacerle competencia a los bancos descentralizando los pagos? Por supuesto, y ahí es donde, claro, se empieza a todo esto mover para definir eso en busca de generar mayor valor a los clientes. Al final, esa competencia directa yo creo que va relacionado justamente a que, claro, una fintech en esto de cara a los comercios puede ofrecer menores comisiones, por ejemplo, menores pagos con comercio pequeño. Claro, hoy día antes estaba Transbank en Chile como muy monopolizando el mundo de los medios de pago, las tasas de intercambio. Eso cambió hoy día. Y justamente se está abriendo a que esas tasas se reduzcan y entran las fintech ahí, y hoy día está pasando en Chile. Y está haciendo una competencia, justamente el que tiene la mejor plataforma de pagos hoy día, que ofrezca al final esta sinergia entre cliente y comercio, es el que se está llevando al final el tráfico. Carlos, ustedes Escocia tiene una amplia red en la región. ¿Cómo ven ustedes el rol o la competencia, colaboradores o competencia o frenemies, como le decimos nosotros, entre los bancos y las fintechs? Yo diría que mi experiencia yo creo que son las dos cosas. Porque la verdad es que sí son colaboradores nuestros, trabajamos con muchos, entonces, y hay de diferentes naturalezas de fintech, y tal como lo decía Alejandro en la respuesta de Visa Mastercard, tú puedes ver su comportamiento. Ellos son, me atrevería a decir, quienes más apoyan a todas estas fintechs y que han ayudado a catapultar fintechs que, aunque relacionadas también con su negocio, también de pronto hacen algo que podría ser hasta cierto punto una competencia. Pero ¿qué es lo más importante de la competencia? Es que yo creo que siempre nos impulsa a mejorar, a ser más rápidos y, por supuesto, como dije anteriormente, y esto a mí me encanta repetirlo, a no lanzar un producto, en especial cuando tú ya tenés algo que cuidar, y en especial que es el dinero de nuestros clientes, no lanzar algo que no cuente con todos los parámetros de seguridad. Pero son, en mi opinión, un aliado, un competidor más,
al mismo tiempo algo en el ecosistema que nos va a permitir que esto evolucione más rápido, porque como empezó esta plática, al final creo que el efectivo es lo que más puede complicar tanto a un comercio en el ecosistema como al consumidor, es más inseguro, y yo creo que eso va a hacer que también el cliente se digitalice mucho más, y como decía yo al inicio y después Alejandro lo conectaba, es conectar esos caminos rurales con las autopistas, y eso va a hacer que incluso para todos se vaya ampliando el mercado, y por supuesto el cliente se vea mucho más beneficiado. Bueno, mira, es que me queda esta y ya se nos agotó el tiempo, pero quería hacerte, y Alejandro, te voy a presentar esta pregunta que es muy fácil y nada controversial, que es de Lucía Rojas, que dice, ¿y las criptomonedas? Las criptomonedas están dentro de esta evolución. Hay poco conocimiento en mi mundo de los 50 años, cómo le entramos y cómo no quedar fuera de esta evolución. ¿Qué crees con el tema de agregarle este componente a esta discusión? Yo creo que las criptomonedas entran muy sencillamente como otro de estos medios alternativos de pago. Van a habilitar muchas funciones que hoy el sistema actual de pagos a nivel global no permite hacerlo. O sea, una de las cosas donde he visto que ha funcionado muy bien las criptomonedas, por ejemplo, ha sido el tema de remesas, que hoy el tema de remesas es algo que está roto. O sea, yo creo que llevamos años tratando de arreglarlo, se ha vuelto cada vez más relevante y no hay una solución realmente que sea perfecta todavía, y creo que ahí las criptomonedas están jugando un papel bastante relevante. Algunos gobiernos haciendo stablecoins creo que también están ayudando a que esto evolucione de una manera más, voy a decir, estable, como lo dice mismo la palabra, pero también como decíamos de los reguladores, ¿no? Que es algo que queremos. Creo que en el mundo financiero algo de lo que más queremos es esa estabilidad. O sea, no queremos que el mundo financiero esté yendo de un extremo al otro. Entonces, mientras ese tipo de innovaciones como las criptomonedas no puedan llegar a un punto donde sean relativamente estables y tengan un papel claro en el tema de pagos, pues no van a poder tener mucha relevancia, ¿no? Entonces, creo que es una tecnología que está muy temprana, creo que va a evolucionar, creo que seguramente va a habilitar algunas funciones de pago que hoy no logramos resolver con otras tecnologías y con otra infraestructura, y seguramente va a haber otro componente más de esto. Déjame conectarlo precisamente con el comentario que decía ahorita Carlos y con la pregunta anterior, porque creo que justamente esta pregunta sobre las fintech, nosotros no nos consideramos fintech, nosotros nos consideramos una paytech, pero creo que estamos más o menos en el mismo universo con todos en el mundo financiero, y los bancos. Creo que lo que está ocurriendo es muy parecido a lo que decía Carlos con Visa, Mastercard y los demás jugadores, y que hay una palabra que a mí me gusta mucho y es un tema de competencia. O sea, hay colaboración y hay competencia. Creo que crecer el mercado nos conviene absolutamente a todos los jugadores que estamos aquí. Por lo tanto, creo que debe haber esa colaboración, pero también es natural que estamos todos jugando en el mercado y que todos queremos quedarnos con un pedazo del pastel. Entonces va a haber esa competencia que además es sana para que se desarrolle la innovación. Entonces creo que es muy similar. O sea, mientras más colaboremos bancos, fintechs y paytechs, el ecosistema va a crecer mucho más rápido, la población va a tener muchos más beneficios y vamos a poder acercarnos a ese sueño de eliminar el efectivo. Bueno, que creo que es el punto final, que es el beneficio al pueblo y al público. Mientras si hay beneficio, crece el pastel. Entonces, ese es el punto clave. Bueno, muchas gracias, Andrea, Daniel, Carlos y Alejandro. La verdad que le agradecí, muy enriquecedora la conversación. Ojalá que pudiéramos seguir hablando, me encanta, y le agradezco mucho la participación. Un gusto. Gracias, Rey. Gracias a ustedes y saludos a todos. Bye bye. Bueno, la verdad que a toda la conversación nos ofrece una vista muy amplia de lo que está sucediendo en la región. Todas las dos conversaciones que hemos tenido, la verdad que creo que nos prepara para este último segmento. Y les quiero decir, para que sigan votando, porque la verdad que nos encantaría escuchar sus opiniones, que en la encuesta andamos ahora casi al 78% de ustedes han dicho que no creen que para el 2030 el efectivo va a desaparecer en América Latina. Entonces, bueno, seguimos entonces ahora rápidamente al siguiente sesión del programa, una mini masterclass en la cual un líder de Kushki nos va a hablar sobre la necesidad que tiene la industria financiera de repensar la cadena de valor de pagos para alcanzar el éxito a futuro. Pero antes de traer a nuestro próximo presentador al escenario, me gustaría que vieran este video.
Muy bueno, una excelente apertura para lo que se viene en esta sesión. Y quería, bueno, sin más preámbulo, vamos a dar la bienvenida a Eric McKinney, VP of Market Development, Kushki, México. Él estará con el escenario, yo saldré y volveré en 20 minutos para apoyar a Eric con las preguntas de la audiencia. Bueno, Eric, bienvenido. Ray, muchísimas gracias por la invitación, encantado de estar aquí con toda la audiencia. Bueno, acá lo tienes para darle una clase magistral. Los vemos en 20 minutos. Gracias, Ray. Y pues muchísimas gracias a todos los que nos acompañan por estar aquí. Quiero darles la bienvenida a una clase muy breve en la que no tengo mucho tiempo de profundizar, pues y dar un panorama general de lo que son las redes de pago y la complejidad y sofisticación que tiene el ecosistema para ser optimizado. Quiero darles un poco la perspectiva de qué estamos haciendo y sobre todo cómo lo estamos haciendo para habilitar los pagos digitales principalmente con tarjeta de crédito y débito en la región. Les dejo aquí igual mi contacto para tener un follow-up y obviamente esto quiero que sea un detonador de la conversación, ya que nuevamente son muchísimas las cosas que podemos abarcar cuando hablamos de la cadena de valor de pagos. Kushki es una empresa latinoamericana que se especializa en habilitar a los comercios en el movimiento de dinero a través de la región. Tenemos la propuesta de ser y conectar a Latinoamérica a través de pagos. Y aunque se piensa a veces en Latinoamérica como una sola región económica, pues sabemos que el ecosistema es altamente disagregado. Cada región, cada país, digamos, tiene su propia regulación, su propia sofisticación y un ecosistema, digamos, que se ha desenvuelto en sí mismo. Pero es un reto cuando intentamos conectar todo el ecosistema, tanto en las redes de efectivo como en las redes de transfer y en procesamiento de tarjeta de crédito y débito, en una sola plataforma tecnológica o en un solo stack tecnológico que le permita a nuestros comercios acelerar la adopción, pero sobre todo mejorar la experiencia de sus usuarios. Y creo que vale la pena platicar exactamente a qué nos referimos con la cadena de valor de pagos con tarjeta. Normalmente, y por eso hablamos de la cadena tradicional, tenemos un ecosistema altamente disagregado en el cual existen diferentes hilos por los cuales pasa una transacción y esto normalmente lleva a carencias en la optimización, falta de visibilidad de datos y sobre todo un flujo, digamos, segmentado al momento de operar una transacción en ecosistemas como los que tenemos en Latinoamérica. Entonces, en la cadena tradicional tenemos, digamos, el comercio como el iniciador de las transacciones y normalmente este comercio se conecta a un gateway o a un proveedor de servicios de pago que le ofrece esa conectividad al resto del ecosistema. Tenemos que saber que todas las transacciones en el ecosistema viajan de punta a punta, pero toda la señalización tiene un mensaje de regreso, ¿no? Es decir, todos los mensajes que se envían a la red regresan con una respuesta y también la compensación, digamos, el flujo de dinero ocurre de manera asíncrona. Es decir, cuando procesamos un pago con tarjeta y damos clic en el botón de pagar, ya sea en una aplicación o en un sitio web, la transacción viaja del comercio normalmente a su gateway, que es el integrador con el resto del ecosistema de pago. Posteriormente pasa a una herramienta de prevención de fraude en la que se analizan diferentes datos del consumidor, de la tarjeta, del comportamiento dentro del sitio web o la aplicación de compra, para después enviar la transacción a procesamiento y adquiriente. Es decir, se envía ya la transacción a la red de pagos. Normalmente es una red de switcheo que nos permite contactar al banco emisor, al dueño de la tarjeta, digamos, y posteriormente se llega al emisor, ¿no? El emisor entonces nos autoriza la transacción a través de, digamos, un mensaje que viaja entonces de regreso del emisor a la red de pagos con tarjetas, al adquiriente procesador. Normalmente regresa el mensaje a la herramienta de prevención de fraude, posteriormente al gateway y finalmente al comercio. El comercio es ahí cuando puede continuar con el flujo de compra una vez que recibe una respuesta. Pero creo que con lo que acabo de mencionar se hace muy evidente que tantos pasos intermedios entre el consumidor y el banco emisor nos llevan a una natural falta de optimización, falta de agilidad y transparencia en la cadena de valor de pagos.
Nuestra propuesta, y como lo ven abajo en esta presentación, es hacer un solo flujo transaccional en el cual tengamos control de lo que pasa con una transacción desde que se inicializa en el comercio, ya sea en aplicación web o a través de un link de pago, pasando por nuestro gateway, que integra no solamente pagos con tarjetas, sino también pagos con efectivo y transfer, diferentes métodos de pago locales. Es una sola visión para toda la estrategia de pagos. Después se evalúa el perfil de riesgo del comprador, también el perfil de riesgo de la transacción. Nosotros procesamos y somos el adquiriente de la transacción. No dependemos de un tercero, no dependemos de un sponsor bancario para manejar la transacción. Y hablamos directamente con la red de tarjetas, con las redes de pago locales. Y esto es muy importante, ahorita vamos a profundizar en eso, pero es súper importante al momento de controlar el debido flujo transaccional en términos de visibilidad de datos, campos de respuesta, mensajería y algunos otros puntos que vamos a tocar más adelante. Lo importante es estar conectados a este ecosistema de manera directa para evitar nuevamente un punto adicional, un eslabón adicional en la cadena de valor y poder empezar a entender lo que los emisores nos están diciendo a través de la red de pagos con tarjeta. Es decir, emisores que tienen una mejor tasa de autorización en cierto tipo de tarjetas o cierto tipo de productos, ya sea de crédito o de débito, si los emisores autorizan mejor con tokenización de red, si los emisores prefieren ver cierto perfil de transacciones, digamos, más riesgosas, separadas en un canal transaccional distinto. Pero creo que con esto se evidencia qué tan buena puede ser o qué tan prometedora puede ser la optimización cuando se tiene control de lo que sucede con la transacción de punta a punta. Desde que se hace clic en el botón de pagar hasta que el emisor nos envía un código de respuesta y el emisor espera una transacción, que al final de cuentas es un mensaje, espera una mensajería específica para así mejorar la experiencia del consumidor, tener mejor control y trazabilidad de la transacción, más transparencia en qué es lo que está pasando con la transacción, si se detuvo en el manejo de riesgo, si se detuvo en un tema de procesamiento y adquiriencia, si el problema está con la red de tarjetas por cómo está siendo procesada la transacción o por el perfil transaccional del cliente y finalmente entender los códigos de respuesta del emisor. Entonces, en este ejemplo se hace evidente que un solo stack tecnológico, lo que nosotros llamamos one-stop shop para pagos, adquiere un valor importantísimo al momento de optimizar la experiencia de pago de los clientes. Voy a entrar al ejemplo específico de las redes de tarjetas, que es el core de esta presentación. Sería imposible para mí hablar en tan poco tiempo de todas las redes de pago en Latinoamérica. Voy a tomar el ejemplo específico de México, porque cada uno de estos puntos que mencioné tiene sus propias... tiene su propia complejidad. Es decir, un gateway que soporta múltiples adquirientes, que soporta múltiples métodos de pago, múltiples formas, digamos, de inicializar una transacción, pues naturalmente es un gateway que tiene su propia complejidad. De igual manera, una herramienta de prevención de fraude específicamente para pagos con tarjeta, pues también se enriquece de conectar puntos de datos, de otros métodos de pago como el efectivo. El defraudador no paga en efectivo, entonces mapear, por ejemplo, consumidores que pagan en efectivo o en transfer con consumidores que pagan con tarjeta de crédito y débito enriquece el perfil de fraude que tenemos de un cliente y también saber qué es lo que pasa con toda la transacción en términos del flujo de autorización y captura en el adquiriente tiene su propia complejidad. Pero en específico vamos a hablar de la complejidad de las redes de tarjetas, porque si damos un doble clic aquí, y voy a tomar el ejemplo de México, aún existe más complejidad, es decir, la red de pagos con tarjetas en México no es una sola red homologada, estandarizada. Simplemente en México existen 4 cámaras de compensación o de switcheo. Todos conocemos Prosa e iGlobal, que son las cámaras tradicionales que han operado en México por más de 30 años. Son cámaras que naturalmente los bancos tuvieron que habilitar en su momento, y estamos hablando de la era pre-internet, cuando tuvo que establecerse un sistema de mensajería y de compensación para pagos con tarjeta, habilitado, claro, por tecnología Visa y Mastercard, pero operado localmente. Y es por eso que en México se adoptó, digamos, el sabor de Prosa como la primera red de pagos con tarjeta en México. Esta red de pagos se habilitó para métodos offline, digamos, cuando las tarjetas no eran un método de pago online.
todavía cuando se habilitaban pagos a través de mecanismos no electrónicos. Y bueno, esta red ha evolucionado de manera que la mayoría de los bancos, alrededor de 18 bancos emisores y adquirientes, están conectados a esta red, que es, digamos, la red principal. Y existe otra red doméstica, que es la red eGlobal, en la que están conectados los 2 emisores y adquirientes más grandes de México. Son 2 bancos importantes, conservan alrededor del 40% del volumen de tarjetas, y es por eso que tiene mucha relevancia esta red. Existe una interoperabilidad entre eGlobal y Prosa. Sin embargo, las nuevas, a partir del 2018, el Banco Central, el Banco de México, dio una autorización a Mastercard para organizar, implementar y operar una red una cámara de compensación y red de pagos, es decir, una cámara de compensación y switch en México, y posteriormente, unos meses después, le dio la misma autorización a Visa. Entonces, tenemos nuevos jugadores en la cancha, que son Mastercard y Visa, desde hace ya algunos años. Llegaron antes de la pandemia, de manera que la adopción, digamos, se ha acelerado un poco por el catalizador que fue de pagos digitales, que fue la pandemia. Ya vemos algunos emisores locales, emisores latinoamericanos también conectados a la red de Mastercard, y se puede rutear ahí parte del volumen doméstico. Esto es súper interesante porque es una muestra clara de cómo el ecosistema está abierto a la participación de nuevos jugadores, está subiendo, digamos, el estándar en términos tecnológicos, en términos de estándares EMVCo que son adoptados alrededor del mundo, que, bueno, proponen un reto o una propuesta nueva para los jugadores domésticos a la hora de implementar tecnología que sabemos que ya es exitosa alrededor del mundo, como Strong Customer Authentication. Lo que quiero decir también con este slide es que existe una complejidad dentro de las redes de pagos que un adquiriente tiene que poder operar y tiene que poder dominar. Entonces, nosotros hemos para este fin logrado ya una integración directa con Prosa, con Mastercard y con Visa, lo cual nos permite tener, digamos, lo mejor de ambos mundos. Lo mejor en términos de accesibilidad a través de la red tradicional, a través digamos, tener todas las funcionalidades que ha desarrollado una red como Prosa, todo el tema, por ejemplo, meses sin intereses, que es muy interesante para los consumidores con tarjetas de crédito, pero también tenemos la innovación que propone una red como Mastercard, ¿no? En la adopción de tecnologías estandarizadas que ya mencionaba, que mejoran la experiencia del cliente, ayudan a prevenir el fraude. Entonces, al tener todas las alternativas, pero sobre todo al controlar cada una de las tecnologías que operamos, podemos saber exactamente qué pasa con una transacción y optimizar alrededor de el desempeño que tiene una transacción en cada una de las redes o las funcionalidades que puede tener una transacción en cada una de las redes. Con esto se hace evidente el valor que tiene operar transacciones con un adquiriente tecnológico, es decir, un adquiriente que fue creado para la era digital, fue creado con nueva tecnología, fue creado para las nuevas necesidades del mercado y no ha tenido que adaptar una tecnología legacy a las nuevas exigencias del consumidor digital. Kushki nace como este adquiriente, digamos, tecnológico, este adquiriente que nos permite conectarnos directamente a estas redes de pago y optimizar. Esto nos lleva a entender cómo funciona, digamos, la balanza de innovación, porque también al ser un adquiriente 100% tecnológico, sin una parte emisora, nosotros no tenemos, digamos, como un banco tradicional, una parte emisora y una parte adquiriente, podemos centrarnos en el desarrollo de tecnología para los comercios. La ecuación del lado de los adquirientes está enfocada a la innovación para los comercios, a la mejora de la experiencia del consumidor a través de los comercios, y no tenemos, digamos, una agenda de banca emisora que dicte el paso de la innovación que nosotros tenemos. Y es exactamente como lo pone en la imagen, una balanza entre la innovación de los emisores, que ayuda mucho al tarjetaviente. Emisores como Nubank han traído al ecosistema mexicano una experiencia completamente distinta, una experiencia digital, de banca digital muy interesante. Es un banco 100% enfocado al consumidor y nosotros somos un adquiriente 100% enfocado al comercio, a la innovación, para que los comercios puedan servir mejor a sus clientes. Cuando las agendas están completamente separadas es cuando también el paso de la adopción de nuevas tecnologías puede ser muy acelerado, y como para nosotros el core de negocios es
desarrollar tecnología adquiriente, es ahí en donde hacemos toda la inversión y es ahí donde ponemos todo el esfuerzo sin necesariamente estar sujetos a una agenda, sobre todo de negocio, una agenda de innovación dictada por la banca emisora. Esto es súper interesante porque, de acuerdo con todo lo que hemos venido platicando esta mañana, es un contexto que habilita la innovación, es una condición de mercado que nos permite seguir desarrollando el ecosistema, nos permite balancear estos intereses entre adquirientes y emisores y proponer nuevas regulaciones, proponer adopción de nueva tecnología desde la perspectiva adquiriente que mejore mucho el ecosistema. Es una propuesta súper interesante porque nuevamente nosotros estamos 100% enfocados a la negociación con los emisores, a la optimización de la mensajería, es decir, la tecnología que se utiliza para la transmisión de datos en la red de pagos y entender qué es lo que prefiere cada uno de los emisores para controlar el fraude en cierto tipo de transacciones. Obviamente, hacemos todo el proceso de liquidación y conciliación de pagos, pero con la propuesta de brindar transparencia, seguridad y control del flujo transaccional a los comercios que procesan con nosotros. Lo interesante es llevar esta capacidad a toda la región, porque así como platiqué de la red de pagos en México, pues existen múltiples redes de pagos en cada uno de los países de Latinoamérica. No hay una interoperabilidad entre todas esas redes de pago o una sola red que opere en todos los países de la región. Cada uno de los países tiene una complejidad como la que acabo de platicar en México. Cada país tiene su particularidad, de manera que nosotros hemos logrado desarrollar una expertise local con un entendimiento global de pagos, ¿no? Porque se puede encontrar un común denominador, se puede encontrar, digamos, un común problema a resolver. Lo que hemos identificado, ya decía yo, es la transparencia en la data, el control y la seguridad de una transacción. El control es realmente saber en dónde está un punto de fallo, en dónde está una transacción y entender cómo se puede mejorar esa operativa. Es el diferenciador de trabajar con un adquiriente tecnológico que puede enriquecer la cadena de valor de pagos con tecnología e innovación. En estos países es en donde operamos y recientemente anunciamos hace unos meses nuestra propuesta de adquiriencia en México. Es un modelo bastante innovador, solamente existen 5 adquirientes no bancarios en México. Adquiriente no bancario es exactamente lo que veníamos platicando, poder interactuar con la red de pagos sin la intermediación o sponsorship de un banco tradicional, lo cual nos permite desplegar nuestra tecnología directamente integrados a la red de pagos en México, tanto de transfer como de la red de crédito y débito y también redes de cash. Esa es la propuesta de valor de nuestra tecnología, entender lo que sucede en una transacción en todo el flujo. Y bueno, con esta noticia estamos muy, muy contentos porque demostramos una vez más que el ecosistema en México y el ecosistema en Latinoamérica está encaminado a la participación de nuevos jugadores, a la entrada de jugadores internacionales también como Visa y Mastercard, para llevar el ecosistema al siguiente nivel. Y creo que la apertura de los reguladores, la apertura de otros socios y competidores en el ecosistema ha sido muy interesante en el sentido que nos ha llevado también a nosotros como propuesta al siguiente nivel para diferenciar nuestros servicios y traer innovación y una mejora, digamos, en la experiencia de pagos digitales a la región. Somos adquirientes en México, en Perú, en Colombia y en Chile. Esto es interesante también a la hora de tener comercios, digamos, que ya se expanden a toda la región, que tienen una estrategia de expansión primero regional, operadores que ya están, digamos, teniendo éxito tanto en México como Colombia o Chile y buscan expandirse a otras fronteras sin la necesidad de integrarse en cada uno de los países a los adquirientes locales, a las redes locales, sino utilizar una tecnología como la que proponemos nosotros para controlar esta cadena de valor de pagos, pero ya no por país, sino controlar la cadena de valor de pagos en la región y así poder concentrar todos los recursos de la empresa en mejorar los productos y servicios que comercializan. Y esto es bastante innovador también en la escena de tecnologías financieras en la región, ya que, como platicábamos en el panel anterior, mover dinero en la región siempre ha sido un reto. Entender la regulación local y cómo funcionan las dinámicas de los diferentes ecosistemas es el diferenciador
de propuestas que surgen de Latinoamérica para Latinoamérica. Por eso también estamos tan interesados en interactuar con el ecosistema de tecnología financiera en la región, porque sabemos que esta región es a veces desatendida por los jugadores internacionales que están proponiendo muchísimo valor en otras regiones del mundo, que económicamente representan, digamos, más volumen, más pagos digitales. Sin embargo, no hay que desatender Latinoamérica por la promesa en términos de potencial que representa, pero también por lo mucho que todavía podemos innovar, las propuestas que te podemos traer al ecosistema. Y con esto termino, abro el panel para preguntas y respuestas. Nuevamente es difícil hablar a profundidad en tan poco tiempo, pero espero haberles dado un overview general de cómo funcionan las redes de pago en la región y cómo estamos solucionando los retos que implica operar en ellas. Muchas gracias, Eric, por esa presentación. Aquí tenemos varias preguntas. Primero vamos a empezar con Blanca Quintero, que te tiene varias preguntas acá. Entonces voy a ir comenzando con Eric. Ustedes tienen una plataforma intermedia. Dice, no tienes a Venezuela en el mapa. ¿Por qué? ¿Y cómo haces de adquirientes no bancarios? Excelente, Blanca. Son muy buenas preguntas y voy a empezar por la última. La propuesta de adquiriencia no bancaria es bastante innovadora en el ecosistema, ya que tradicionalmente solo los bancos en la región eran adquirentes. De hecho, en México, hasta 2016, por ejemplo, se empezó a reconocer la figura de un agregador o un procesador de servicios de pago que no tuviera una licencia bancaria, ¿no? De igual manera, vemos otras jurisdicciones como Chile y mismo Colombia ya recibiendo, digamos, la propuesta de adquirientes no bancarios. El mismo Colombia está empezando ya a estudiar esta figura, ¿no? Que normalmente el ecosistema interpretaba como si eres adquiriente, eres banco, ¿no? Pero eso se está modificando. Normalmente los adquirientes no son entidades financieras reguladas porque no hay un manejo de cuentas, digamos, solamente hay la operación de movimiento de dinero. Pero realmente la diferenciación de esta propuesta está en la tecnología que utilizamos para conectarnos directamente al ecosistema. Y con esto contesto a tu segunda pregunta. Realmente logramos esto nosotros teniendo una licencia principal, de actor principal, de los principales marcas de tarjeta en la región, que son Visa y Mastercard. Somos un adquirente licenciado Visa y Mastercard, lo cual nos permite entonces ya integrarnos directamente a las redes de pago y buscar con eso mejorar la tecnología que es el diferenciador de nuestra propuesta. Pero realmente esto se logra únicamente cuando eliminas la intermediación o eliminas la dependencia de la tecnología de un tercero o de la licencia de un tercero y llegas a la mesa, digamos, del ecosistema de pagos como actor principal. Entonces, eso te permite promover regulación, eso te permite tener un lugar en la mesa al momento de proponer nuevas tecnologías o nuevos estándares para mejorar las problemáticas, pero también tener voz y voto a la hora de mover el ecosistema hacia adelante. Y olvido la primera pregunta, Ray. La primera pregunta fue... una plataforma intermedia. Ya la veo aquí en pantalla, Blanca. Y no tenemos una plataforma intermedia, y si entiendo bien tu pregunta, no tenemos, digamos, una dependencia o no tenemos una intermediación a la hora de interactuar con las redes de pago. Lo que siempre buscamos es conectarnos a la tubería principal, estar conectados directamente al ecosistema, porque ahí es cuando realmente podemos tener control de una transacción en todo su flujo. Mira, y aquí una última pregunta que ya se nos agotó el tiempo. Dice Fabiola Abogado, ¿las transacciones son 100% locales o incluyen remesas? Muy buena pregunta, Fabiola. Las transacciones que operamos son locales, pero también operamos transacciones en lo que se llama cross-border o transfronterizas. No necesariamente para remesas. Remesas, digamos, es un caso de uso de este tipo de transacciones, pero sí podemos transaccionar con nuestras licencias y también con nuestros diferentes adquirientes en la región, pagos transfronterizos, es decir, con tarjetas que no son locales. Y también hemos habilitado una red de dispersión, una red digamos, de transferencia internacional que nos permite mover dinero para nuestros comercios en la región. Es una propuesta bastante interesante porque, si te das cuenta, hay una red de captación a través de diferentes métodos de pago y una red de dispersión a través también de las redes de transfer
en la región, tanto domésticas como internacionales. Entonces, nuestras diferentes licencias y presencia regional nos permite también hacer esta liquidación transfronteriza, lo cual adquiere mucho valor para los clientes que ya tienen una presencia regional y necesitan hacer una consolidación de su operación financiera en la región. Mira, Eric, nos quedan unas cuantas preguntas más. Si no te molesta, yo creo que le podemos darle seguir, claro, porque la verdad que me encantaría responderle aquí a la comunidad. Dice acá David Calle, en Colombia ya es permitido que se tenga el modelo de adquirente no bancario. Eso es más un comentario para hablar del mercado de Colombia. Y Jean-Paul Lambert nos pregunta qué diferencia hay entre un adquiriente no bancario y un neobanco. Es buena pregunta, Jean-Paul, aunque quiero precisar que nosotros no somos un neobanco, no tenemos una licencia bancaria, porque no es necesario tener una licencia bancaria para operar como adquiriente. Los bancos tradicionales tienen una parte de su negocio, que es el banco adquiriente, también una parte de su negocio es banco emisor, son los quien emite tarjetas, pero la principal diferencia entre un adquiriente no bancario y un adquiriente de nueva tecnología, un adquiriente, digamos, digital, es la tecnología que han desarrollado para procesar pagos. Un adquiriente bancario, y sobre todo en Latinoamérica, surge de la era pre-internet, se conecta a las redes de pago con tecnología legacy, muchas veces con muchas interdependencias tecnológicas, es decir, ha desarrollado su adquiriente a través de tecnologías de un tercero, se ha integrado a las redes con servicios y tecnologías de un tercero, de manera que controlar la cadena de valor de pagos es difícil, pero también hay un componente importante que es la comoditización del ecosistema de pagos. La adquiriencia o el mercado de adquiriencia es un mercado 100% comoditizado, en el cual no hay nada de valor tecnológico, tradicionalmente no había nada de valor tecnológico, y por eso la propuesta de los adquirientes digitales y para estas empresas como Kushki, que todo el core de negocio está enfocado en desarrollar tecnología para los comercios, es entonces que los adquirientes bancarios han tenido que acelerar su ciclo de innovación tecnológica para hacer frente a todos estos nuevos requerimientos de procesar wallets, network tokens, seguridad como 3D Secure 2.0, porque la demanda está ahí, las transacciones digitales con tarjeta para pagar en aplicaciones, pagar en web, y pagar también en dispositivos móviles como el comercio conversacional, pues han hecho que estos adquirientes bancarios aceleren. Sin embargo, siguen basados en tecnología legacy, lo cual no nos permite terminar de resolver como ecosistema las problemáticas de fraude, las problemáticas de transparencia y visibilidad en el flujo transaccional. Entonces, es una propuesta básicamente tecnológica. A ver, y entonces nos queda... Edwin Moncada dice, en los países que están operando, ¿asumiría que hay una regulación que permita operar al adquiriente no bancario? Totalmente, Edwin, y eso también es el core de la propuesta de estos nuevos adquirientes, ¿no? Empresas como Kushki, estamos 100% enfocados en la región para tener el expertise local, no solamente en el contexto de cumplimiento normativo y regulatorio, sino también en el contexto de cumplimiento, por ejemplo, fiscal, de las reglas fiscales, de las reglas de lavado de dinero, y prevención del financiamiento al terrorismo, y eso enriquece nuestra propuesta de valor, porque como hemos mencionado toda esta mañana, la certidumbre, la seguridad, la transparencia en el sistema financiero es lo que es un catalizador de la innovación. Entonces, definitivamente, Edwin, tenemos un equipo regulatorio de cumplimiento regulatorio y legal enfocado en cada una de las jurisdicciones en las que operamos, y definitivamente estamos siempre observando en qué cambios o qué propuestas están trayendo los reguladores para acelerar la innovación de nuevos jugadores como nosotros en los diferentes mercados en los que operamos. Bueno, aquí ya, mira, voy a ver si empujamos rápidamente a Ramón Arturo Carvajal Plúa. Nos preguntas, ¿cuáles son los retos por los cuales aún son adquirentes no bancarios en Ecuador? Son retos interesantes, Ramón, y sobre todo son retos que tienen que ver con los tamaños de los mercados. Había una pregunta anteriormente de por qué no estamos en Venezuela. Y bueno, también tenemos que observar la realidad de los diferentes mercados. Ecuador definitivamente está dentro de nuestros planes. De hecho, Kushki, el equipo de founders de Kushki es ecuatoriano. Está muy cerca de nuestro corazón Ecuador, y definitivamente tenemos planes en el futuro, Ramón, para seguir ampliando nuestra oferta como proveedor de servicios de pago latinoamericano a toda la región. Sin embargo, también existen prioridades que dictan nuestros comercios, que dicta también
los planes de expansión geográfica de nuestros comercios, pero sí puedo mencionar que definitivamente Ecuador y el resto de Centroamérica están dentro de nuestros planes. Esperamos poder tenerles noticias dentro de pocos meses. Y aquí, y entonces tenemos a nuestro amigo Pablo Narváez que nos pregunta, ¿los pagos transfronterizos se liquidan a través de los bancos centrales? Es una buena pregunta, Pablo. Depende mucho si los bancos centrales ofrecen cámaras de compensación internacional que nos permitan mover dinero a través de esos bancos centrales. Casi siempre el movimiento de dinero se da a través de redes habilitadas o cámaras de compensación, digamos, transfronterizas habilitadas por los bancos centrales, pero eso depende completamente de la regulación local de cada país. Hay países que tienen más apertura, digamos, en los pagos transfronterizos, y hay países que los concentran 100% en una operativa controlada por el Banco Central. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Pablo, depende de cada jurisdicción, depende de cada mercado en el que originamos y en el que liquidamos los pagos. Bueno, y aquí siguiendo más o menos este tema para ya de remate a Blanca Quintero, que dijo, Eric, no me hablaste de Venezuela, pero me parece que se ponga que es porque en mi país aún no hay legislación para tal fin, ¿cierto? Correcto, Blanca. Sobre todo también hay un tema de qué tanto el ecosistema está, digamos, operando en términos digamos, de apertura, en términos de jugadores, tanto locales e internacionales, que hacemos esta evaluación de qué tanta posibilidad hay para entrar a los mercados. Pero efectivamente, en Venezuela no hemos visto, digamos, adopción o no hemos visto diferentes cambios o evolución en el tema regulatorio alrededor de adquirientes, y es por eso que hemos hecho una apuesta en otros países de la región blanca. Pero nada me gustaría más que poder estar hablando de adquiriencia en Venezuela en próximos años. Perfecto. Y entonces tenemos a Roderick Polanco que dice, buen día, ¿qué tan atractiva es la comisión que cobra un adquiriente no bancario de la de un bancario? ¿Existe algún punto porcentual diferenciador para y el comercio? Buenísima pregunta, Roderick. Y tiene que ver con lo que hablaba hace un momento, de que desafortunadamente el mercado de adquiriencia en Latinoamérica se ha comoditizado muchísimo. Es decir, una transacción no tiene ningún valor más que ser autorizada o rechazada, y el precio o el costo, digamos, que tiene el comercio para esta transacción. La propuesta de jugadores como Kushki es entrar en este mercado 100% comoditizado, atraer valor a lo que un comercio paga por una transacción, es decir, valor en la propuesta tecnológica, en la data, en la seguridad que tiene una transacción, y ese es el diferenciador de una propuesta, digamos, tecnológica versus una propuesta 100% legacy y que no tiene más valor que ofrecer un precio más competitivo. Definitivamente la banca tradicional tiene un componente importante a la hora de ofrecer precios de adquiriente porque tiene el componente emisor, es decir, todas las tarjetas emitidas por el propio banco, que es también su banco adquiriente, necesariamente tienen una implicación de reducción de costos de intercambio. Por ejemplo, no hay que hacer un intercambio o pagar costos de intercambio, lo cual le permite a la banca ofrecer a veces precios muy competitivos. Ese es el caso también, por ejemplo, de México. Sin embargo, la pregunta para los comercios es, ok, ¿quieres seguir por el camino de la comoditización? Es decir, cero valor, únicamente un valor financiero por cada transacción que operas, ¿o quieres convertir a pagos en un revenue driver? ¿Quieres convertir a pagos en un habilitador de la experiencia, por ejemplo, de tu consumidor, en el entendimiento de tu consumidor, en el entendimiento de tu defraudador? Y es por eso nosotros, aunque podemos ofrecer precios muy competitivos siendo actor principal, siendo adquiriente y no teniendo una intermediación a través de un tercero, podemos ofrecer precios muy competitivos. Sin embargo, no estamos en el negocio de la reducción de costos, porque sabemos que esto es lo que ha limitado también la innovación y la introducción de nuevas tecnologías en el ecosistema de pagos con tarjeta en la región. Bueno, ya la última pregunta, dándole seguimiento a Roderick, que dice, ¿existe algún desarrollo o proceso que interactúe con soluciones de transporte público en la actualidad? Sobre todo que propicie digitalizar la transacción que da acceso al viaje y que en muchos países tradicionalmente es en efectivo. Es buenísima pregunta, Roderick, porque también está muy alineada con el interés que tenemos con nuestros socios como Visa y Mastercard de desarrollar en la región nuevas verticales
que todavía no tienen, que tienen muchísimo potencial, pero que todavía no tienen mucha penetración en pagos digitales, y transporte público es una de esas verticales. También el pago, por ejemplo, con métodos digitales de trámites gubernamentales, una propuesta que estábamos teniendo en Colombia muy interesante, la habilitación de transporte público, la habilitación de pago de utilities, todo lo que es servicios de televisión, teléfono, internet, agua, electricidad. Hay otras verticales también súper interesantes en la región, por ejemplo, todo el tema de pago de seguros. El pago de seguros está muy poco digitalizado y hay que traer innovación a esas verticales, digamos, emergentes, porque ahí, Roderick, es donde vemos el potencial de crecimiento de la región. Cuando vemos, por ejemplo, retail digital, plataformas digitales, ya están bastante bien consolidadas en la región. Ya tenemos jugadores como Rappi, como Corner Shop de origen latinoamericano, jugadores como Mercado Libre que se han puesto a la par de un Amazon. Sin embargo, hay mucho por hacer en el tema de pago de servicios gubernamentales, transporte público, seguros, verticales que estamos muy interesados en explorar con a través de nuestros socios Visa y Mastercard, que proponen también tecnologías muy interesantes para el consumidor, para el tarjetaviente. Ellos están empujando desde el frente emisor y nosotros desde el frente adquiriente, pero definitivamente es una vertical muy interesante en la región, Rodrigo. Bueno, Eric, muchísimas gracias. Como viste, la audiencia muy involucrada acá en esta conversación. Y te damos muchísimas gracias por esa presentación tan buena y por tu acá quedarte con nosotros para contestarle las preguntas a nuestra comunidad. Encantado, Ray. Muchísimas gracias a toda la audiencia por el engagement, por el interés. Nuevamente, esto es un detonador de la conversación. Encantado de seguir platicando con ustedes. Ray, muchas gracias por la invitación y encantados de participar. Igualmente, Eric, y muchísimas gracias a ustedes todos en la audiencia por todas sus preguntas. Creo que es justo decir que estas 3 sesiones han pasado volando. Tuvimos líderes regionales, expertos en pagos digitales, quienes nos compartieron sus experiencias y nos ampliaron la visión sobre lo que deben hacer en sus instituciones para ofrecer lo mejor a sus clientes, acelerar la transformación digital y mantenerse competitivos. Agradecemos de corazón a todos nuestros oradores por sus contribuciones a lo que fue una mañana muy emocionante. Sin ellos esto no sería posible. También nos gustaría otra vez darle las gracias a ustedes como miembros de nuestra comunidad de FinTech Américas por asistir. Esperamos que haya sido un programa muy beneficioso y les ayude a potenciar sus carreras profesionales. Un agradecimiento nuevamente a Kushki, nuestro socio, por apoyar este evento. Antes de despedirnos, un último favor de nuestra parte. Los invitamos a valorar este programa. Ahora va a aparecer un pop-up a través del cual pueden decirnos cuánto le ha gustado este Deep Dive, siendo el 1 que no vuelve más y el 10 que no ven la hora de que llegue el próximo episodio de FATV. Y bueno, ¿qué se viene en FATV? La próxima semana tendremos una sesión imperdible sobre cómo Bancolombia revitalizó sus canales digitales de forma exitosa. Pueden registrarse en el enlace que hemos compartido a través del chat o a través del código QR que aparece en la imagen que hemos compartido ahora. Esperamos verlos prontos en un programa de nuestro programa de FATV. Y nuevamente, muchas gracias por su tiempo y apoyo de parte de todo el equipo de FinTech Américas.